Hola estudiantes, el tema que vamos a ver a continuación es acerca del cálculo del número de protones, neutrones y electrones. Los átomos, que son la partícula elemental de la materia, partícula básica de la materia, posee a su vez tres partículas fundamentales básicas: los protones, los neutrones y los electrones. Los protones lo podemos representar por medio de una letra P minúscula y un signo positivo. Los electrones con una E minúscula y un signo negativo. Y los neutrones con una N minúscula y un super cero o elevada a la cero. ¿A qué se debe esto? A que los protones tienen cargas positivas, los electrones tienen cargas negativas y los neutrones tienen ambas cargas balanceadas. Entonces su carga total es cero. Por medio de la tabla periódica, o los datos que nos ofrece la tabla periódica, nosotros podemos calcular el número de protones, neutrones y electrones. Vamos a ver cómo se hace esto. La tabla periódica tiene mucha información. Entre la información que ellos tienen está el peso atómico, también conocido como masa atómica, y el número atómico. Ok, ¿qué es cada una? El peso atómico no es más que el peso del núcleo del átomo. En el átomo están los protones y los los neutrones. Mientras que el número atómico es el número de cargas positivas, o sea, los protones. Bien. Si nosotros usamos esos dos datos, el peso atómico y el número atómico, nosotros podemos calcular las tres partículas mencionadas: los protones, los neutrones y los electrones. Ok. Le decía entonces que el peso atómico, que es el peso del núcleo del átomo, lo vamos a representar con el medio de una letra A mayúscula. El número atómico, que es el número de cargas positivas, lo vamos a representar por medio de una Z mayúscula. Si el peso atómico es el peso del núcleo, entonces el peso atómico, o sea A, no es más que la suma de los protones más los neutrones. Y si el número atómico, o sea Z, no es más que el número de cargas positivas, entonces el número atómico, o sea Z, no es más que el número de protones. Ok, vamos a ver un ejemplo entonces para calcular los protones, neutrones y electrones sabiendo esto. También es importante recalcar que para todos los átomos, neutros, los átomos siempre son neutros, ¿verdad? Para todos los átomos neutros, el número de protones es igual al número de electrones. ¿Ok? Número de protones. Este aquí un signo positivo. Número de protones igual al número de electrones. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el número de protones, neutrones y electrones del potasio. Vamos a borrar esto. Ok. Del potasio.
Ok, potasio tiene símbolo K. Vamos a buscar en la tabla periódica el valor de A y de Z para el potasio. Recuerden que A es el peso atómico. Si ustedes ven allí, en la tabla periódica, verán que el potasio es 39,1. Si lo redondeamos, es 39. Z, que es el número atómico, es 19. Bien, ahora sí, vamos a calcular los protones. Déjame borrar eso y acomodarlo. Hacerlo bien. Ok. Protones, electrones, neutrones. Ok. Dice aquí, Z es el número de protones. Entonces, si Z es 19, el número de protones es 19. Potasio es un átomo neutro. Aquí dice, para todos los átomos neutros, el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, si hay 19 protones, también tenemos 19 electrones. Y por último, los neutrones. Dice que A, voy a copiarlo aquí abajo nuevamente, A es igual a protones más neutrones. Eso quiere decir que neutrones es igual a A menos el número de protones. Si tengo que el número atómico, el peso atómico es 39 y los protones son 19, entonces el número de neutrones sería 20. ¿Ok? Restamos A menos el número de protones. Y esa es la respuesta de las tres partículas básicas. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a ver el oxígeno. Oxígeno, símbolo O. El valor de A es 16 y el valor de Z es 8. Bien. P es Z, así que es 8. Como el oxígeno no tiene carga eléctrica, entonces siempre el número de protones es igual al número de electrones, o sea, 8 también. Y siempre neutrones es la resta de estos dos. 16 menos 8 es igual a 8. ¿Ok? Estos dos se restan. 16 menos 8 es igual a 8. ¿Ok? Estos ejemplos que hemos visto, en el que los protones son iguales a los electrones, es para todos los átomos neutros. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de los iones? ¿Qué es un ion? Ion es una partícula que tiene carga eléctrica. ¿Ok? Partícula con carga eléctrica. ¿Cuándo una partícula tiene carga eléctrica? Cuando pierde o gana electrones. Entonces, hay dos tipos de iones. Está el catión y está el anión. El catión es aquel que ha perdido electrones. O sea, es positivo. Recuerda que los electrones son negativos, así que si pierdes electrones quedas positivo. Un anión es el que ha ganado electrones. Por lo tanto, es un ion negativo. Ok, negativo y negativo. Bien, veamos un ejemplo de estos casos cuando tenemos partículas eléctricas. Digamos el flúor. Flúor, el ion flúor con carga menos 1. Ok, buscamos A y Z, igual que los anteriores.
El flúor tiene número atómico, número atómico 9 y peso atómico 19. Calculamos los protones, los electrones y los neutrones del flúor. Bien, Z siempre sigue siendo el número de protones, así que 9. Los neutrones siempre se calculan restando A menos Z. 19 menos 9 es igual a 10. En los ejemplos anteriores hubiéramos colocado aquí 9, porque es el número de protones, porque eso ocurre para los átomos, pero este no es un átomo, esto es un ion, porque tiene carga eléctrica, aquí está la carga eléctrica, menos 1. Como es negativa, ¿verdad? Como es negativa, como en este caso, es un anión. Los aniones ganan electrones. Entonces, si él debiera tener 9 electrones, pero ha ganado 1, como dice aquí, entonces yo sumo 9 más 1, es igual a 10. Así queda el flúor. Veamos otro ejemplo. El sodio. Pero el sodio, pero como ion. Na más 1. Ok, buscamos A y Z, o Z y A, no importa el orden. Disculpa, no te entendí. Bien. Ya está el teléfono hablando. Ok. Buscamos Z. Z equivale a 11, que es el número atómico. Y A, que es el peso atómico, equivale a 23, ya redondeado. Con esos datos buscamos entonces las 3 partículas. Tiene número Z, número atómico, o sea Z, igual a 11, entonces ese es el número de protones. El número de neutrones es la resta de los dos. 23 menos 11 es igual a 12. Y para los electrones debiera tener 11, ¿verdad? Debiera tener 11. Pero él ha perdido 1. Entonces, 11 menos 1 es igual a 10. ¿Ok? Y se resuelve de esa manera. Resumiendo, en los átomos neutros, el número de protones es igual al número de electrones. Para los cationes, o sea, los negativos, para los aniones, o sea, los negativos, se les suman la carga. Para los cationes, o sea, los positivos, se les resta la carga. ¿Ok? Eso en resumido lo que hay que hacer. Bien. Ahí damos entonces por concluido el tema. No dude entonces en comunicarse por cualquier duda. Muchas gracias y nos vemos posteriormente.